Hay un tema en la capital mexicana que está provocando mucha polémica. Unos apoyos entregados por el gobierno de la capital mexicana, de Claudia Sheinbaum, que son para los menores, bienestar para niñas y niños, mi beca para empezar. Así se llama este apoyo que se da a través de una tarjeta, cargada obviamente con recursos. Y el tema es que se han referido a esta tarjeta como la tarjeta Claudia, de Claudia Sheinbaum. Incluso cuando comenzó el programa, la propia jefa de gobierno pues la presentó. No, obviamente la tarjeta no dice Claudia, no lo dice, dice bienestar para niñas y niños, mi beca para empezar. Pero otros funcionarios públicos han hablado de la tarjeta como la tarjeta Claudia. El propio secretario de gobierno de la capital mexicana, Martí Batres, se ha referido así de esta tarjeta. Incluso la autoridad educativa federal, que está encargada obviamente de la educación aquí en la capital mexicana, también se ha referido como la tarjeta Claudia. Y entonces muchos dicen, o decimos, ¿de qué se trata? Es una promoción de la figura de Claudia Sheinbaum, escondida en una promoción, más bien un apoyo económico para familias, pero para pequeños en este caso, escondido en una forma de propaganda personal. Este tema está provocando mucha polémica. El Partido Acción Nacional ha sacado un documento y Andrés Ataide, dirigente nacional del PAN, antes de pasar con él, que lo tengo en la línea telefónica, te agradezco mucho, Andrés, por estar con nosotros. Vamos a escuchar lo que dijo Claudio Sheinbaum cuando se le pregunta sobre esta tarjeta. No tiene nada que ver con promoción personalizada, ni mucho menos. Lo que no somos es un gobierno de oficina, somos un gobierno de tierra. Si durante la pandemia no pudimos estar en territorio, pues fue por razones sanitarias. Pero ahora pues estamos yendo a las escuelas, estamos yendo a tocar casa por casa para el programa de salud, para el programa de seguridad. Entonces nosotros somos un gobierno que está en territorio y eso lo vamos a seguir haciendo y no tiene nada que ver con una promoción personalizada. ¿Y por qué? Porque muchos funcionarios públicos de la propia administración han ido a entregar las tarjetas mano a mano. Bueno, Andrés Ataide está con nosotros, dirigente del PAN en la Ciudad de México. Qué gusto saludarte, Andrés, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias por la oportunidad y saludar a todas y a todos los que nos escuchan. Bueno, ustedes han cuestionado seriamente esta política. Definitivamente, porque lo primero que quisiera dejar muy en claro es que el PAN en la Ciudad de México no está en contra de la política social. Creo que justamente en una época de crisis económica como la que estuvimos y en la que estamos pasando, la política social justamente sirve para ayudar a quien más lo necesita. Ese es el primer punto. Pero el segundo y no menos importante es que toda política social surge del pago de los impuestos de las y los contribuyentes, en este caso de la ciudad. Y lo que no se vale es utilizar recurso público para autopromocionarse, porque es muy claro que durante los últimos meses la jefa de gobierno, la doctora Sheinbaum, ha intensificado no solamente sus giras al interior de la ciudad, sino también al interior de la República, descuidando a la ciudad, y por eso temas como la inseguridad o el agua están tristemente repuntando. Lo que en el PAN de la Ciudad de México le pedimos a la jefa de gobierno es, primero, que tenga la cortesía política de que cuando va a una alcaldía de oposición, invite al alcalde o a la alcaldesa en turno, porque cuando va a las alcaldías gobernadas por su partido, sí va con sus alcaldes. Y segundo, que esta tarjeta, que en efecto es producto de recursos federales y que desde allá le han autonombrado la tarjeta Claudia, sirva justamente para ayudarle a niñas y a niños, a familias, y no sirve exclusivamente para promocionar su nombre. Hay dice el periódico de Reforma, una red de funcionarios, de 170 funcionarios de 18 secretarías que están yendo puerta por puerta, escuela por escuela para repartir estas becas. Se pretende distribuir 1.200.000 tarjetas, Andrés. Y lo peor de todo es que este recurso, insisto, público, no hay padrón de beneficiarios, no hay transparencia de este programa social y en efecto el gobierno de la ciudad, su prioridad no es atender la falta de agua, no es atender la falta de mantenimiento en el metro, no es la recuperación económica generando empleos, sino que es distribuir a más de 150 servidoras y servidores públicos en escuelas entregando una tarjeta que en efecto en muchos de esos eventos le llaman tarjeta Claudia o agradecen específicamente a la jefa de gobierno la entrega de esta tarjeta. Y eso es lo que en el PAN de la Ciudad de México no vamos a permitir. Ahora, no se puede criticar a la jefa de gobierno de que recorra la ciudad que gobierna.
No, por supuesto que no. No lo ha hecho ella y lo han hecho todos los jefes de gobierno anteriores. Pero primero, insisto, hay un tema de cortesía política, pero segundo, y quizá más importante, no utilizar recursos públicos para autopromocionarse, porque estos recursos públicos son producto del pago de los impuestos de todas y de todos los contribuyentes. Y además, es ilegal. Nosotros ya metimos igual una queja ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, ante el Instituto Nacional Electoral, para que esto se detenga. Porque así como lo hace Claudia, la jefa de gobierno, si lo hiciera alguna alcaldesa, alcalde de oposición, de la Alianza Va por la Ciudad de México, PAN, PRI, PRD, te aseguro que estaría opinando lo mismo. ¿Es, en su opinión, en la opinión del Partido Acción Nacional, parte de una campaña de Claudia Sheinbaum para la presidencia, por ejemplo? Seguramente ella ya está aspirando justamente a eso y está en su derecho, hay que decirlo, pero lo que no está en su derecho es en descuidar la ciudad y segundo, insisto, es en utilizar recursos públicos para autopromocionarse. No podemos olvidar, por ejemplo, que hace no más de 2 semanas se fue de gira por el país en horario laboral y eso implica descuidar los problemas de la ciudad. Entonces no debería estar peleada su legítima aspiración presidencial con su obligación de atender y resolver los problemas de la ciudad. Ya, entonces el tema es la autopromoción. Ahora, la tarjeta no dice en ningún lado Claudia, dice Gobierno de la Ciudad de México, menciona el programa, pero ¿dónde estaría, digamos, en todo caso? ¿Es una queja? ¿Qué fue lo que se planteó? ¿Una denuncia ante las autoridades electorales del país? Presentamos una queja primero ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México para que se analizara el caso y en su caso hubiera una amonestación u observación al gobierno de la ciudad, porque lo que se está haciendo, insisto, sea la doctora Claudia o sea quien sea, no está permitido, es ilegal. Y presentamos igualmente una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral para que también se le prestara atención al caso. Porque aquí lo más peligroso, lo ilegal, insisto, es utilizar recurso público, que es de todas y de todos, para promocionar un nombre. Y en este caso, de la boca del secretario de Gobierno, Martí Batres, y también de la propia boca de la Autoridad Educativa Federal, que le ha llamado a esta tarjeta Bienestar como la tarjeta de Claudia. Eso es con lo que no estamos de acuerdo. Y entonces, quitando simplemente esa presentación al dar la tarjeta, ¿estamos bien? Porque no estamos en medio de ningún proceso electoral en este momento. Por supuesto, porque política social como esta tarjeta de bienestar hay mucha más. La política social, en efecto, está basada en muchísimos programas que no solamente el gobierno de la ciudad, también las alcaldías hacen. Nuestro problema, insisto, es la autopromoción, la promoción en este caso de la doctora Sheinbaum. Ya. ¿Cuándo tendría que dar una respuesta a la autoridad electoral? Estamos a la espera y seguramente este mismo mes se resolverá y estaremos muy atentos. Insisto, quisiera puntualizar que no estamos en contra de la política social. Ojalá la política social se hubiera intensificado en esta crisis económica. Apenas se está haciendo y lo reconocemos, pero como se está haciendo, definitivamente no estamos de acuerdo. Muy bien. Bueno, pues te agradezco mucho, Andrés, por estar con nosotros. Al contrario, agradecerte mucho y despedirme de todas y de todos. Gracias, Andrés Atay, es dirigente del PAN en la Ciudad de México, y vamos a buscar, por supuesto, a la jefa de gobierno y a Martí Batres, también el secretario de gobierno de la capital mexicana, para que pues expliquen por qué se está presentando esta tarjeta como la tarjeta Claudia. Ha sido reiterativo, no es no solamente un funcionario, son varios que presentan así la tarjeta y pues eso, según muchos opositores, y ya escuchábamos a Andrés Ataide, pues es un asunto ilegal. Hay un tema ya ante las autoridades electorales de este país.